Mis padres me critican por haber desperdiciado dinero comprando y cancelando su deuda, pero después me llamaron para pedirme disculpas, pero decidí cortar los lazos familiares y buscar mi propia libertad. Este verano, la tensión que se había acumulado durante años finalmente llegó a su punto de ruptura, y me vi envuelto en una enorme discusión con mi familia. Fue como una tormenta que había estado gestándose en silencio, intensificándose lentamente con el tiempo, hasta que un día explotó. En este punto, la razón de la pelea ya no me parece importante. No se trataba solo del incidente, sino de todo lo que había estado acumulándose bajo la superficie durante tanto tiempo. Los años de malentendidos, frustraciones no expresadas y rencores habían llegado a su punto culminante en una confrontación final. En medio de la discusión tomé una decisión que sabía que sería difícil, pero que sentía necesaria. Corté todo contacto. Ya no más llamadas, ni visitas, ni más fingir que todo estaba bien. Y como resultado, la cuestión de los regalos para Navidad este año se volvió irrelevante. Mi familia y yo ya nos habíamos distanciado tanto que la idea de intercambiar regalos me parecía absurda. Además, los niños ya habían crecido, así que nadie iba a tener una Navidad arruinada. La idea de gastar miles de dólares en regalos que solo serían recibidos con indiferencia o, peor aún, con desdén, ya no me parecía adecuada. Normalmente solía gastar alrededor de $5,000 en regalos para mis padres y hermanos, cosas extravagantes que pensaba que les gustaría recibir. Pero este año tomé una decisión diferente. En lugar de gastar ese dinero en regalos que sabía que serían desechados sin pensarlo dos veces, decidí ponerlo en algo mejor. Compré una serie de deudas que estaban a punto de ser cobradas. Puede sonar extraño, pero para mí era la mejor manera de gastar mi dinero, ayudando a las personas que estaban luchando en lugar de alimentar el egoísmo que había consumido a mi familia durante años. Así que, en lugar de comprar regalos sin sentido que solo terminarían acumulando polvo, decidí que pondría mi dinero en algo que realmente marcara la diferencia en la vida de 1,642 personas en el norte del estado de Nueva York, personas que no tendrían que lidiar con la presión de escuchar de un cobrador de deudas esta temporada. Me gusta pensar que mi elección de dónde poner mi dinero trajo más alegría a esas personas que cualquier cosa que hubiera podido comprar para mi familia. De alguna manera estaba dando un regalo, solo que no el tipo esperado, ni el tipo que nadie jamás reconocerá. Pero la idea de que esas personas tuvieran un poco más de paz durante las fiestas me hizo sentir que había hecho algo que valía la pena. PD, ahora tengo un mapache. Ella vive en una cueva hecha de papel triturado y le encanta. No es mucho, pero es suyo. A veces son las pequeñas cosas las que más importan. ¡Jo, jo, jo, gente! Edith. Debería haber mencionado algo que quizás ayude a explicar mi decisión con más claridad. La mayoría de mi familia es muy egocéntrica. Son el tipo de personas que nunca donan a la caridad y que casi parecen hostiles hacia cualquiera que perciban como inferior a ellos. Están atrapados en su propio mundo, y yo soy solo un extraño que no encaja en su idea de lo que es aceptable. Si supieran lo que hice, estarían verdaderamente horrorizados. Probablemente pensarían que estoy loco, o peor, irresponsable. Pero sinceramente, ya no me importa. He terminado de intentar ganar su aprobación o cumplir con sus expectativas superficiales. Así que sí, esto hace que el vino que estoy bebiendo sea mucho más dulce. La idea de ellos, con sus sonrisas falsas y gestos vacíos, juzgándome por lo que hice, me hace sentir que estoy en el camino correcto. Por fin, estoy haciendo algo que se siente real, que se siente como si importara. Tal vez nunca lo entenderán, pero estoy bien con eso. De hecho, estoy más que bien con eso. Actualización 1. Después de la gran pelea con mi familia, no pude evitar sentir una sensación de alivio, pero no podía negar la tensión persistente en mi mente. No dejaba de pensar en lo que había sucedido, en las palabras cortantes y en su negativa a entender. El sentimiento de haber sido rechazada aún permanecía dentro de mí, pero por primera vez en muchos años me sentí libre. Libre, no porque no hubiera regalos o porque no tuviera que complacer a nadie, sino porque finalmente había dejado ir una parte de mí misma que pensé que tendría que cargar toda mi vida. Pero la vida no es tan simple, y pronto las decisiones que tomé comenzaron a crear un torbellino. Mi familia, especialmente mi hermana, empezó a enviar mensajes interminables, a hacer llamadas insoportables. No solo cuestionaban mi decisión de cortar lazos con ellos, sino que atacaban mis elecciones, llamándome egoísta y sin saber apreciar a la familia. Una semana después recibí una carta de uno de mis hermanos, una carta llena de ira y veneno. Me acusaba de haber herido a toda la familia, de ser una traidora, alguien que no podía soportar el peso de las expectativas que ellos habían puesto sobre mí. La carta me dejó tensa, como si las cosas hubieran ido demasiado lejos, pero en lo más profundo de mí sentí una determinación que no podía ser sacudida. Sabía que había hecho lo correcto, no porque odiara a mi familia, sino porque no podía seguir viviendo entre las paredes de la deshonestidad y el egoísmo que ellos habían construido.
Incluso comencé a sentirme culpable por las deudas que había comprado, pero sabía que no podía volver atrás. Luego, un día, mi madre me llamó. Su voz resonó por el teléfono, suave pero llena de preocupación. Me dijo que todo había cambiado, que la familia se había dado cuenta de su error y ahora no entendían por qué me había ido de esa manera. «Podemos volver a encontrarnos, hija mía», dijo mi madre, y pude sentir las lágrimas que ella trataba de contener. Pero sabía que ella no entendía, que no comprendía que había dejado atrás una parte enorme de mí misma solo por las expectativas irracionales que ellos habían puesto sobre mí. La tensión no solo venía de mi familia, sino también de mi interior. Me encontraba frente a una decisión cruel, volver y soportar las mentiras, o seguir viviendo una vida libre, pero a costa de mi familia. Ambas opciones eran dolorosas. Sentía como si estuviera en una encrucijada, sin poder dar marcha atrás, pero tampoco poder seguir adelante sin pagar un precio. La carta de mi hermana seguía llegando, y la llamada de mi madre solo aumentaba mis dudas sobre mi decisión. Pero una parte de mí sabía que, aunque podría aliviar las tensiones en mi familia, ya no podía seguir viviendo en la mentira. Actualización 2. Una noche, mientras estaba sentada tranquilamente en mi habitación, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, mi teléfono sonó de repente. Era mi hermana. Mi corazón latió con fuerza. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería contestar y terminar la pelea, disculparme y hacer que todo volviera a la normalidad porque extrañaba a mi familia. Pero la otra parte de mí, la parte que había decidido cortar todo vínculo, estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera para proteger mi libertad. Decidí contestar. «Hermana, ¿qué pasa?» No pude ocultar la nerviosidad en mi voz. Su voz vaciló, como si se hubiera preparado para una confrontación tensa. ¿No te arrepientes? ¿De verdad quieres cortar todo así? Mamá está llorando, papá no ha dicho nada, pero puedo ver en sus ojos. Ya no saben qué hacer con este vacío. Un nudo subió por mi garganta, pero no podía permitirme ser débil. Hermana, no puedo seguir viviendo a la sombra de esas expectativas y mentiras. No puedo seguir haciendo lo que quieren, ya sea por mamá o por cualquiera. He pasado toda mi vida tratando de cumplir con las demandas de la familia y nunca me han apreciado. Ella guardó silencio, tal vez asimilando mis palabras. Pasó un minuto antes de que suspirara, su voz grave con emoción. No puedes simplemente rendirte y dejarlo todo. La familia es la familia, y no importa qué, tenemos que estar juntos. Mi corazón dio un salto, pero había una creciente sensación de incomodidad en mi interior. Lo entiendo, pero ¿lo entiendes tú? He aguantado toda mi vida, pero nadie en esta familia me ha visto realmente. No me ven por lo que soy, solo me ven como una herramienta para complacerlos. Me han hecho daño más de lo que se dan cuenta. Al otro lado, no respondió, y pude escuchar a mamá llorando de fondo. Podía sentir el nudo en su garganta, la desesperación y el dolor en sus sollozos. Pero también sabía que, si volvía, seguiría viviendo a la sombra de sus deseos y presiones que ya no podía soportar. Pero justo cuando iba a colgar, mi hermana dijo, su voz cortando cada palabra. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que nunca querrás volver? Porque si te vas, no podrás regresar. Las cosas nunca serán iguales. Un pesado silencio llenó el espacio. Sus palabras, aunque no eran una amenaza, sonaban como una advertencia. Un recordatorio de que, aunque cortara los lazos con mi familia, nunca podría regresar a como eran las cosas antes. Finalmente, suspiré, pronunciando una sola frase. Hermana, estoy tan cansada. No puedo seguir viviendo por ellos. Tengo que vivir por mí misma. Colgué el teléfono y sentí como si un cuchillo acabara de atravesar mi corazón. Pero en lo más profundo de mí sabía que había tomado la decisión correcta. Ahora debía enfrentar el precio de la libertad. Actualización 3. Apenas unos días después de mi llamada con mi hermana, ocurrió algo inesperado que nunca habría podido predecir. Estaba sentada en mi apartamento, sintiendo el vacío que parecía rodearlo todo, cuando sonó el timbre de la puerta. Al abrirla, había un hombre con un traje negro sosteniendo un sobre con un sello. «Tengo una carta para ti», dijo educadamente, marchándose rápidamente después de entregarme el sobre. Abrí la carta y dentro había una notificación de una agencia de cobro de deudas. Un sentimiento de confusión me invadió al darme cuenta de que era la deuda que había comprado a personas en dificultades financieras, esas mismas deudas que pensaba que había eliminado para las personas en el área de Nueva York. Algo no estaba bien, pero no podía entender por qué esta carta había sido enviada a mí. Mientras aún estaba perdida en un torbellino de pensamientos, mi teléfono volvió a sonar. Era mi hermana. ¿Recibiste alguna noticia? Su voz estaba llena de preocupación. ¿Qué noticia?, pregunté, algo sorprendida. La familia recibió una notificación muy extraña. Dijeron que las deudas fueron borradas. La familia no entienden lo que está pasando, pero mamá y papá dijeron que se dieron cuenta de que alguien hizo esto por los deudores.
Me quedé estupefacta. Lo que había hecho para cambiar mi familia, para ayudar a aquellos que pensaba que podía salvar, no era algo que pudiera controlar. Mis acciones habían comenzado a generar una ola de cambios, no solo para mi familia, sino también para mí misma. El acto de venganza, ayudando a otros, a pesar de la falta de empatía de mi familia, estaba abriendo puertas que nunca pensé que fueran posibles. Unos días después recibí un mensaje de mamá. Sabemos lo que has hecho. No entendemos por qué, pero nos damos cuenta del sacrificio que has hecho por los demás. Siempre has sido la persona a la que pasamos por alto. Este mensaje me dejó en shock. Toda mi familia, aquellos que nunca me habían valorado, ahora me veían de una manera completamente diferente. Pero al mismo tiempo, no podía negar que sentía algo de arrepentimiento, no por lo que había hecho, sino por cómo me había distanciado de ellos en el pasado. La historia siguió desarrollándose cuando mi hermano, a quien siempre creí que nunca entendería, me llamó. Ahora lo entiendo. Gracias por hacer esto. Toda nuestra familia estaba equivocada. Pero si quieres, podemos encontrar una manera de sanar. Una sensación extraña pero mágica me invadió. Las personas con las que había cortado lazos, las que me habían rechazado antes, ahora estaban dispuestas a encontrar una manera de sanar, aunque sabían que las cosas habían cambiado. Comencé a darme cuenta de que a veces las decisiones más grandes en la vida no siempre traen seguridad o comodidad. A veces necesitamos romper barreras para ver el cambio, aunque llegue demasiado tarde. Y tal vez había tomado la decisión correcta al dar ese paso audaz. Ya no sentía la tensión ni la preocupación de tener que elegir entre la familia y yo misma. Había aprendido una valiosa lección. Aunque la familia puede que nunca sea perfecta, el amor y el sacrificio pueden cambiarlo todo, y a veces es la distancia la que hace que las personas se den cuenta del verdadero valor de una relación. Actualización 4. Después de mi conversación con mi hermano, sentí como si una parte de mí se hubiera aliviado. La vaga sensación de ira y esperanza comenzó a calmarse poco a poco. Aunque aún había muchas cosas que no podía olvidar, comencé a entender que la búsqueda de la armonía y la sanación es una parte esencial del proceso de madurar. Una semana después, decidí visitar a mi familia. Sabía que no podía seguir huyendo de los viejos problemas. Había pasado tiempo reflexionando sobre mis acciones. ¿Realmente cortar completamente la relación me ayudaría a sanar? ¿O simplemente me había hecho más solitaria en mi búsqueda de aceptación y amor? El día que regresé a casa, el ambiente en la familia era completamente diferente. Ya no había miradas frías, ni reproches ni silencios sofocantes. Era como si todo hubiera cambiado. Mis padres estaban esperando en la puerta. Mi madre me miró con preocupación, pero también con una ternura que no era habitual en su usual actitud severa. ¿Ya llegaste?, preguntó mi padre, con una voz que ya no sonaba áspera, sino que tenía una calidez que parecía borrar la distancia que habíamos sentido durante tanto tiempo. Asentí, con la garganta apretada, dándome cuenta de cuánto tiempo había perdido antes de entender que el amor familiar no siempre tiene que expresarse a través de la perfección o de cumplir con todas las expectativas. A veces basta con ser uno mismo, y a veces lo que más necesitamos es el perdón para que todos podamos seguir adelante. Sentada en la mesa, noté un dibujo que había sido vuelto a hacer sobre la vieja mesa. Una escena familiar reunida en una Navidad imperfecta pero llena de amor. Mamá, papá, hermano, comencé. Sé que he hecho muchas cosas que han lastimado a esta familia, pero también entiendo que hubo momentos en los que hice cosas para mí misma y me olvidé de los sentimientos de los que me rodean. Mi madre tomó mi mano con los ojos llenos de lágrimas. Todos nos equivocamos. Nos has mostrado lo que es el verdadero amor. Eres nuestra hija y te amamos sin importar lo que hagas. Nos equivocamos al no entenderte. Mi padre me miró, con el rostro serio, pero parecía haber un gran cambio. Hiciste lo correcto, aunque no lo entendimos de inmediato, pero lo hiciste por amor y eso es lo que importa. Mi hermano se quedó en silencio, con los ojos pensativos, y luego habló. Hermana, hemos sido demasiado estrictos el uno con el otro, pero no podemos negar lo que has hecho. No te entendimos, pero ahora intentaremos cambiar. En ese momento, sentí que todo el dolor, toda la distancia de los años pasados, parecía desvanecerse. Esto no era un perdón fácil, sino una nueva comprensión. Todos estaban listos para escuchar y cambiar. Toda la familia se sentó junta, y el calor en el aire comenzó a extenderse gradualmente. Aunque nadie dijo nada, supe que estábamos aquí no para sanar las heridas en un solo día, sino para comenzar un nuevo capítulo, un capítulo en el que no nos abandonaríamos más. Esa noche cenamos juntos, hablando de lo que había pasado, de esperanzas y errores. Y cuando la cena terminó, nos abrazamos en un solo abrazo, la primera vez en muchos años. Ya no había tensión, ni dudas, solo comprensión y amor. No necesitaba cambiar completamente para ser amada. Solo necesitaba permitirme amar y ser amada. La familia, por más complicada que sea, sigue siendo familia.
Y a veces, las decisiones más difíciles conducen a los resultados más inesperados. Actualización 5. Después de un tiempo, comencé a sentir que las cosas se estaban estabilizando poco a poco. Las relaciones dentro de la familia ya no eran tan tensas como antes. Aunque la gente no podía cambiar de la noche a la mañana, las reuniones de fin de semana, las comidas compartidas o simplemente las conversaciones sin defensas nos ayudaron a reconectarnos gradualmente. Mi hermano, con quien siempre me sentí distante, ahora me llamaba de vez en cuando a altas horas de la noche solo para saber cómo estaba. Empezó a compartir cosas que no eran sobre el trabajo o sus puntos de vista inquebrantables, sino sobre sus sentimientos, las dificultades en su propia vida. Esto era nuevo, pero también era lo que siempre había esperado, una conexión no por obligación, sino por sinceridad. Mi madre y yo también tuvimos conversaciones más largas, no solo sobre la familia, sino sobre las cosas que yo había vivido en el pasado. Ella compartió mucho sobre su juventud, sobre los sacrificios que había hecho sin nunca hablar de ellos, las decisiones difíciles a las que se había enfrentado. Esto me hizo entender que, a veces, su silencio no era indiferencia, sino una forma de protección, una manera en que trataba de proteger a sus hijos de las dificultades de la vida. Mi padre, que siempre había sido estricto y rara vez expresaba sus emociones, también me preguntaba sobre mis sentimientos, sobre los avances que había logrado en mi trabajo y en mi vida. Ya no había preguntas de reproche sobre mis decisiones ni juicios severos, sino una preocupación genuina. Me di cuenta de que, aunque no era bueno expresando sus emociones, la forma en que él se preocupaba por mí era otra forma de amor, un amor que no sabía cómo mostrar. Un sentimiento de paz comenzó a regresar. Lo que sucedió en el pasado no se podía olvidar, pero comencé a aprender a vivir con ello. El perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia mí misma, fue la lección más importante que aprendí durante este tiempo. Aunque mi familia no sea el modelo ideal de perfección, siguen siendo mi familia. Y empecé a aprender a amarlos y aceptarlos tal como son. La Navidad de este año se acercaba, y aunque no había regalos caros ni fiestas grandiosas, sentí que esta era la temporada más especial de mi vida. No porque hubiera regalos lujosos ni deseos ruidosos, sino porque habíamos podido sentarnos juntos, sin tensiones, sin defensas, solo amor, comprensión y conexión. Una noche, cuando nos reunimos, miré a los ojos de mi madre, mi hermano y mi padre. Era la mirada de la sanación, de los esfuerzos constantes para redescubrir lo más importante en la vida. No éramos una familia perfecta, pero habíamos aprendido a vivir en armonía y amor, aunque las cosas no fueran ideales. Me senté junto a mi madre, luego miré en silencio por la ventana, donde los copos de nieve caían suavemente. Todo ahora se sentía tranquilo, pero lleno de significado. Este invierno no solo era el fin de un año viejo, era el comienzo de algo nuevo y mejor. Nosotros, como personas comunes, continuaríamos enfrentando desafíos, pero al menos sabíamos que nada era más importante que el amor y el perdón. Al final, ya no me sentía sola. Cuando una familia puede aceptarse, entenderse y amarse a pesar de todas las dificultades, es cuando todo realmente comienza a sentirse como hogar.